Actualmente, como todos sabéis, el podcast es una serie que yo voy haciendo en mi canal de YouTube con invitados siempre, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa? El podcast tiene un problema muy grave, bueno, muy grave de base, y es que un podcast en el nivel que puede estar, por ejemplo, Jordi Wild, es muy fácil hacer un podcast en el aspecto de invitados. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere colaborar contigo. Pero cuando eres pues más pequeñito, bastante más pequeñito de hecho, pues lo que pasa es que encontrar invitados no es tan sencillo. Entonces, lo que pasa es que, muchas veces yo no he hecho podcast no porque no quiera, sino porque no podía, ya que no tenía invitado por la semana, ya que a mí me interesa y quiero traer invitados que sean top en su ámbito. Entonces, si no lo he traído, lo siento, no ha sido adrede, por así decirlo, y nada, por eso he decidido tomar este nuevo formato en el cual vamos a hacer podcast, pero semanalmente, solo conmigo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser como una especie de noticiario, vamos a repasar un poquito qué ha pasado durante la semana, voy a responder todas vuestras preguntas, entre ellas pues la de Miguel, que lo tenemos aquí en el chat, y también vamos a, pues lo que os digo, vamos a comentar varios conceptos, vamos a hablar sobre diferentes temas, ya veréis que tengo preparado una serie de noticias que han pasado, también os voy a explicar, por ejemplo, qué libro me estoy leyendo, qué libros os puedo recomendar, cositas que os pueda recomendar, y va a ser un modo de charla bastante ameno y que espero que os guste, ¿de acuerdo? Así que nada, bienvenidos todos al Rincón de Jaws número 8, ¿de acuerdo? En directo, y va a ser cada lunes a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Siempre que haya algún cambio os voy a avisar con antelación, así que en ese aspecto no os preocupéis. ¡Opa! Muchas gracias a Sichu. Voy a silenciar las notificaciones, ¿de acuerdo? Más que nada para que el podcast luego a la hora de resubirlo sea íntegro y la gente lo pueda ver bien. Pero muchísimas gracias a Sichu por los directos, como comento. Voy a empezar a hacer directos cada lunes a las 6 de la tarde y luego vamos a intentar meter más suscripciones, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bienvenidos de nuevo al podcast del Rincón de Jaws, en esta vez en directo, y hoy vamos a estar hablando sobre diferentes temas muy interesantes que han estado pasando esta semana. Entre ellas vamos a empezar con una noticia bastante triste, ¿de acuerdo? Que se llama euro frente al dólar. Vamos a cambiar de pantalla para que lo podáis ver bien todo. Aquí, como podéis ver, el dólar está cotizando a 0.96, perdonad, el euro está cotizando a 0.96 dólares en esta tendencia bajista que arrastramos desde, diría yo, que inicios de año. Mira, arrastramos esta tendencia desde junio de 2021, ¿de acuerdo? Bueno, diría yo que incluso un poquito más, desde diciembre de 2020. Como veis, estamos arrastrando esta tendencia bajista. El euro, no había estado en un mínimo más bajo desde... tenemos que echar mucho para atrás. Desde 2002. Desde 2002 no teníamos al euro cotizando tan bajo frente al dólar, como veis. En 2020 lo teníamos aproximadamente en 1,23 dólares. Como todos sabéis, de siempre el euro, desde la crisis del 2007 aproximadamente, siempre ha estado bastante por encima del dólar, y esto al final también nos ha ayudado bastante. Os explico el porqué. ¿Por qué es tan malo que el euro baje frente al dólar? Muy sencillo. Vosotros os acordaréis, la mayoría de vosotros, de la expresión petrodólar. Eso no es para nada una tontería, ¿de acuerdo? Y es que muchos de los bienes que compramos en el extranjero, incluso siendo europeos, los tenemos que comprar en dólares. Muchas veces también debéis tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, si queremos importar algo de Estados Unidos o de algún país que utilice dólares, nosotros lo que tenemos que hacer es comprarlo en dólares. Entonces, si está todo preciado en dólares y nosotros utilizamos euros, al tener una tasa de cambio cada vez más negativa, nosotros al final lo que tenemos es que cada vez con nuestros euros podemos comprar
bueno, en este caso un 20% menos de lo que podíamos comprar en enero de 2021, ¿de acuerdo? Entonces eso es un problema, ¿por qué? Porque en muchos de los casos nosotros el petróleo se compraba en dólares, por eso la expresión de petrodólares. Entonces, eso es un problema, porque luego nosotros, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros a la hora de comprar el petróleo lo teníamos que comprar en dólares, ¿de acuerdo? Entonces la tasa de cambio también es una de las razones que ha hecho que el petróleo, la gasolina, en este caso en España, haya alcanzado niveles desorbitados, entre muchas otras cosas. Al final son muchos factores, pero debéis tener en cuenta que estamos dentro de una economía globalizada, ¿de acuerdo? Y este tipo de aspecto importa mucho, ¿de acuerdo? Y las divisas al final es algo muy importante. Debéis tener en cuenta que, de hecho, por el simple hecho de nosotros utilizar dólares, porque al final los que invertimos en criptomonedas y estamos en el sector cripto, históricamente siempre utilizamos dólares, y eso a nosotros nos ha beneficiado enormemente, ya que al final la mayoría de nuestro patrimonio lo teníamos en dólares o en criptomonedas. En este caso nuestra stablecoin era el dólar, ¿de acuerdo? Eso nos ha beneficiado muchísimo, ¿de acuerdo? Porque al final tenemos un 20% más de euros de lo que teníamos antes, ¿de acuerdo? Al final, por ejemplo, imagínate en el caso de todas las personas que trabajamos en el sector cripto, hemos llegado a cobrar todos en USD, entonces eso también nos beneficia respecto a lo que cobrábamos antes. Entonces, una noticia muy triste para Europa, ¿de acuerdo? Una noticia muy triste para todo el mundo que vive en Europa, ya que nuestro poder adquisitivo respecto a los estadounidenses y los que usan y cobran dólares cada vez es menor. Y la verdad es que, siguiendo la tendencia del Banco Central Europeo, no parece que vaya a parar, la verdad, no parece que vaya a parar porque ya sabéis que la Fed no está haciendo precisamente bien las cosas, pero es que el Banco Central Europeo lo está haciendo muchísimo peor, ¿de acuerdo? Así que un día muy triste también para Europa. De hecho, como sabéis, el euro está en picado contra todas las divisas, incluso si os fijáis contra el rublo ruso, fijaros. El inicio de la guerra precipitó al rublo ruso en una caída del 46% para después irse para arriba un 184%. Tenemos el rublo ruso frente al euro, bueno, donde no sé si alguna vez lo habíamos visto antes. Entonces, bueno, sí, aquí lo tenemos en niveles de 2015. Imaginaros, porque es que además debéis tener en cuenta que Rusia ha hecho una estrategia muy interesante, y es que tú me estás poniendo problemas y trabas al comercio con rublo. Muy fácil, si quieres petróleo o quieres gas ruso, págalo en rublos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a los europeos que hemos dicho, pues no te compramos gas a Rusia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos comprando el gas a India, que nos lo vende el doble de caro, porque ellos lo que hacen primero es comprárselo a Rusia. Entonces somos así de tontos los europeos, ¿de acuerdo? Buenas a todos los que os estáis conectando, ¿de acuerdo? Al directo. Muchas gracias a Alfon, que es el suscriptor más veterano del canal, con 10 meses de suscripción. Y nada, a Sichu, ¿qué pienso sobre el euro? 2-3 años yo creo que, a ver, evidentemente que va a tener que recuperar, no va a ser una tendencia bajista infinita, pero sí que es cierto que como no nos pongamos las pilas con Europa, lo podemos ver incluso muchísimo más negro de lo que lo estamos viendo actualmente. Así que, bueno, no me envalentonaría mucho, y menos sabiendo la tendencia que está siguiendo ahora mismo la Unión Europea, ¿de acuerdo? Después tenemos segunda noticia, y es que la Interpol acaba de emitir una orden de búsqueda y captura para detener a Do Kwon, ¿de acuerdo? Para los que no lo sepan, Do Kwon es el CEO o ex CEO de Terraform Labs, que era la empresa encargada de desarrollar Terra Luna, ¿de acuerdo? Como todos sabéis, Terra Luna pues era un activo dedicado a la acuñación de stablecoins. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que pues se cayó en picado, entró en un círculo vicioso, en una espiral de la muerte que se le llama. Al final era un sistema que echaba agua, se le hizo un ataque bastante masivo por parte de inversores que no se ha podido saber a ciencia cierta quiénes fueron, y básicamente ha caído, y ahora mismo tenemos que la Interpol, que Corea del Sur ha recurrido a la Interpol para
intentar detener a Do Kwon, que parece que ha salido de Corea del Sur. Muy probablemente esté en Singapur, donde Terraform Labs tiene también sede, ¿de acuerdo? Pero aquí nos explican un poquito lo que pasó con UST, cómo después intentaron relanzar Terra Luna con, acuñando a la otra criptomoneda como Terra Classic y UST Classic. Y luego, intentaron sacar la nueva luna, que evidentemente ha fracasado. Y nada, como os comento, probablemente Do Kwon salió de la jurisdicción de Corea del Sur y han hecho un llamado a la Interpol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la Interpol? La Interpol es el organismo policial más grande del mundo, donde la mayoría, por decir más del 90% de los países están afiliados, por lo cual diría yo que hay como 5 países donde puede escapar Do Kwon actualmente, estando perseguido por la Interpol, así que muy probablemente, le quede poco tiempo en libertad, ¿de acuerdo? Habrá que ver, porque según él fue un ataque y él no ha hecho nada fraudulento, por lo cual no debería tener problema. Entonces ya veremos, porque si capturan a Do Kwon, evidentemente podremos saber un poquito más de la verdad sobre Terra Luna. Por aquí nos comenta Tucán Crypto sobre sobre el euro, que si fuera por España ya cotizaría por debajo del peso argentino, así que espero que no, y en ese aspecto pues le tenemos que dar gracias a la Unión Europea, pero parece que de momento al menos tenemos esa suerte, ¿de acuerdo? Luego tenemos esta noticia, ¿de acuerdo? Que dice mucho, ¿de acuerdo? Y es que China acaba de ordenar a los bancos estatales comprar acciones para evitar un colapso de la economía y evitar, por así decirlo, ventas masivas de las acciones chinas. Además, también veníamos de unas semanas bastante turbias con China, ¿de acuerdo? Hay un rumor corriendo, tanto redes sociales como, en general redes sociales y medios de comunicación, que dicen que puede ser que haya habido un golpe de estado en China. No hay nada confirmado, pero como ya sabéis, antes de una noticia hay un rumor, y todos los rumores son válidos hasta que se descarten, ¿de acuerdo? Evidentemente no nos lo podemos tomar al pie de la letra, pero después de ese rumor nos llegó esta noticia de que, el banco China ordena a los bancos comprar acciones. Entonces, veamos cómo evoluciona esto. La verdad, al final lo que sería el mercado asiático es un mercado muy diferente, ¿de acuerdo? Que al final es otro mundo, ¿de acuerdo? Y ya veremos, porque entre lo que pasó con Evergrande, que realmente al menos no se ha notado demasiado los efectos de Evergrande en la economía china, ¿de acuerdo? No se ha notado demasiado, y ahora tenemos aquí este orden de China. Como todos sabéis, China en su tesorería, ¿de acuerdo? Tiene una de las tesorerías más grandes del mundo, tanto, sobre todo en divisa, ¿de acuerdo? China es un gran almacén de divisa extranjera. Tienen euros, tienen dólares, pero a mansalva. Entonces, en ese aspecto, eso es una de las cosas por las cuales muchos nos sorprendimos cuando pasó lo de Evergrande, porque digamos que China tiene el poder suficiente como para rescatar a Evergrande de sobra. Entonces, eso nos impactó bastante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar con otra noticia, ¿de acuerdo? Que es que en Australia, ¿de acuerdo?, ya se ha establecido una prueba piloto para una CBDC, ¿de acuerdo? Que en principio comenzaría en 2023. Aquí nos explica que los principales objetivos del proyecto es identificar y comprender los modelos de negocio innovadores en Australia. Aquí nos explica un poquito más, ¿de acuerdo? Los casos de uso que podría tener la CBDC. Para los que no sepáis lo que es una CBDC, la CBDC es una divisa digital, ¿de acuerdo? En Europa, si no recuerdo mal, hay un plan. Se han descartado en varias ocasiones en varios países, ¿de acuerdo? Una CBDC sería una
la desaparición del dinero físico, ¿de acuerdo? En el caso de que fuese un estándar. Y eso, evidentemente, que a ninguno de nosotros nos gustaría, porque al final lo que establecería es un control total y absoluto del Estado, o de los Estados, en este caso el Banco Central Europeo, sobre el dinero. En este caso, perdonad, el Banco Australiano, o en el caso de Europa, el Banco Central Europeo. Esto evidentemente para nosotros no sería una buena noticia, ¿de acuerdo? Al igual que muchas veces hemos dicho que la blockchain utilizada por los estados para un control de la divisa sería fatal, porque al final estarías aprovechando los factores de trazabilidad extremos que tiene la blockchain para un control. Entonces, yo lo que he dicho siempre respecto a la blockchain es que es una arma de doble filo, que se puede emplear o muy bien o muy mal. Entonces, en el caso de la CBDC australiana, a favor no puedo estar, por lo que os comentaba, de que al final, es una medida de control masiva sobre el ciudadano, pero habrá que ver cómo lo hacen. En principio, como veis por aquí, ya aquí tienen, pues por así decirlo, el roadmap, y se establece que puede ser que se empiece a testear a finales de noviembre, ¿de acuerdo? A finales de noviembre de 2022, en un mes, y luego que se empiece a utilizar ya más el piloto en 2023, en abril, ¿de acuerdo? Habrá que ver. Esto tampoco se puede dictaminar sentencia, veremos cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Después vamos a hablar del merge de Ethereum. Y es que aquí vamos a traer algo también diferente al podcast, y es que quiero también saber un poquito vuestra opinión, ¿de acuerdo? Por eso quiero que todos los que estéis viendo esto en diferido entréis a los directos, ya que vais a tener la oportunidad también de dar vuestra opinión y hacer un poquito de debate, ¿de acuerdo? Quiero saber qué opináis de lo que está pasando con el merge de Ethereum. Ha habido muchísimo revuelo, ¿de acuerdo? Porque al final, es normal que haya habido muchísimo revuelo. Hemos visto como un muy alto porcentaje de la validación de los bloques ha recaído sobre dos nodos. Si no recuerdo mal, era el 40 y algo % de la validación de los bloques de Ethereum ha recaído sobre el nodo de Coinbase y el nodo de Lido, ¿de acuerdo? El Lido es un protocolo que, lo han utilizado para stackear Ethereum, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ha habido mucho revuelo, porque después también ha salido una notificación de la Fed que dice que, que una vez que ellos tienen potestad sobre, si no recuerdo mal, era potestad sobre lo que está pasando en Ethereum, ya que la mayoría de los nodos están en Estados Unidos. Se está liando, y no hemos visto tampoco una mejoría con Ethereum, realmente, porque me dirás, las transacciones ahora mismo, sí, cuestan $1. Pero es que ya antes del merge ya estaban costando $1, porque al final no es una cosa el merge, es básicamente que la red de Ethereum tiene muchísimo menos tráfico de lo que tenía en su día, ¿de acuerdo? Entonces, la máquina virtual de Ethereum sigue siendo lo mismo. Lo único que ha cambiado ha sido la huella de carbono. En este aspecto sí que es verdad que tenemos un Ethereum que se ajusta más a la Agenda 2030. Pero, digamos que el rendimiento no ha mejorado, sino que encima han nacido muchos detractores. Aquí, como vemos, os explico un poquito, y aquí, como veis, lo que os comentaba, Lido Finance tiene más de un cuarto, ¿de acuerdo? Tiene más de un cuarto de lo que sería el Ethereum stackeado. Y si esto lo juntas con Coinbase, que es esta porción amarilla, tienes aproximadamente el 50%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Lido Finance, Coinbase, Kraken y Binance, que son un protocolo y 3 exchanges, ¿de acuerdo? Tienen, diría yo que probablemente tienen casi un 60% del Ethereum stackeado. ¿Qué pasa? Que está recayendo sobre un protocolo presuntamente descentralizado y 3 exchanges centralizados con sedes en Estados Unidos. Entonces, yo tampoco quiero sacar conclusiones, pero imaginaros que pasa lo siguiente, que eso lo leí hace poco a Ari Economic en Twitter. Imaginaros que ahora el gobierno de Estados Unidos obliga a las empresas a compartir información
las empresas de validación, les obliga a compartir información sobre pues lo que sería transacciones, etcétera, o si no, los detienen, los meten a la cárcel. ¿Vosotros qué creéis que van a hacer las empresas? Pues van a compartir esa información. Aquí nos comenta Sichu que era necesario por el tema de la electricidad. Efectivamente era necesario, porque sí que es cierto que Ethereum consume mucho y que evidentemente también tiene un problema de escalabilidad muy grande. Pero es que al final yo creo que cuando tienes ese problema de escalabilidad, lo que hay que hacer es solucionar los problemas que tiene la máquina virtual de Ethereum, no tanto lo que sería el protocolo de consenso, ¿de acuerdo? Porque al final Ethereum, por así decirlo, está regida por una máquina virtual, que es donde se pagan las comisiones, etcétera. Entonces, bueno, ya veremos, chicos, pero a mí el merge me parece que no está saliendo demasiado bien, ¿de acuerdo? No está saliendo demasiado bien. Y a ver, bueno, la transición ha sido perfecta, se ha cambiado, pero bueno, la centralización está acechando a Ethereum, no más minería. Y ya os digo, bueno, también lo que sería, salió un hard fork evidentemente de Ethereum, que era el Ethereum Proof of Work, ha sido un desastre total y absoluto. Entonces los mineros están migrando, ¿de acuerdo? Los mineros están migrando a Ethereum Classic, están migrando también a Ergo, un oráculo descentralizado de Cardano que utiliza el Proof of Work, ¿de acuerdo? Y ya os digo, sí, a mí Moonbeam y Moonriver me gusta mucho, pero claro, al final migrar todo, al final los protocolos han estado a favor del merge. Entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Al final tampoco podemos dictaminar nada, pero puede ser un paso más a la descentralización de Ethereum, y eso evidentemente que no nos hace un flaco favor. Eso lo tengo yo muy claro, ¿de acuerdo? Así que, bueno, en este caso veremos a ver cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos otra noticia, de hecho relacionada con Rusia, ¿de acuerdo? Y es que la Bolsa de Moscú prepara un proyecto de ley sobre activos financieros digitales y negociación de valores. Básicamente quieren regular los mercados, ¿de acuerdo? Quieren regular los mercados, especialmente también el mercado cripto. Ya hemos visto cómo Rusia lleva meses tanteando Bitcoin, ¿de acuerdo? De hecho, si buscamos Rusia criptomonedas, vemos como hay muchas, por así decirlo, noticias de cómo los ministros rusos, Rusia en general, ha estado tanteando mucho el tema de las criptomonedas. Entonces no me extrañaría para nada que entrase un marco legal totalmente diferente, bueno, en lo que sería respecto a Bitcoin y las criptomonedas, lo cual digamos que podría ser interesante. Porque además hace poco leí que Rusia puede ser que vaya a aprobar el negocio de Bitcoin, por así decirlo, con el extranjero, lo cual puede estar bastante interesante. Sí, bueno, ahí también Asichu tiene razón, y es que en Rusia pasa lo mismo que con China, y es que en un mes son pro Bitcoin y otro mes te las banean de todos lados. Entonces aún tampoco nos queda muy claro. No nos queda muy claro lo que va a hacer en este caso Rusia, pero bueno, mientras vayan tanteando y no la prohíban directamente, entonces estamos bien, pero bueno, habrá que verlo con calma, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí que aquí lo mismo está pasando con Estados Unidos, porque Estados Unidos tenemos a los tejanos que, bueno, parece que ven Bitcoin con buenos ojos. De hecho, en Estados Unidos, si no recuerdo mal, tenemos el primer, teníamos el primer estado donde se puede pagar los impuestos con Bitcoin, lo cual es la hostia. Después también tenemos que, por ejemplo, en Brasil, que también se pueden pagar impuestos con Bitcoin. Pero aquí tenemos como el gobernador de California veta la concesión de licencias y marco regulador de las criptomonedas. Entonces aquí nos pone que recomienda un enfoque más flexible que evolucione con el tiempo, teniendo en cuenta la seguridad de los consumidores y los costes correspondientes, ¿de acuerdo? Aquí nos explica, bueno, al final
Aquí tenía el proyecto de ley de la Asamblea, pretendía permitir la emisión de licencias de funcionamiento para las empresas de criptomonedas en California. Básicamente que las empresas cripto en California se pudieran acoger a un marco legal, ¿de acuerdo? Pero parece que, el gobernador ha decidido que mejor no. Aquí nos explica que es prematuro fijar una estructura de licencias en la ley sin tener en cuenta este trabajo como las próximas acciones federales. Pone que un compromiso tan significativo de los recursos del Fondo General de los Estados Unidos debe ser considerado y contabilizado en el proceso de presupuesto anual. Básicamente lo ha vetado, pero de una manera temporal. Supongo que lo que van a querer va a ser tomárselo con más calma, ¿de acuerdo? Supongo que, bueno, eso es lo que quiero creer también, ¿de acuerdo? Pero, bueno, iremos viendo porque ya sabéis que esto es muy difuso. Un día como decía Sichu también, es que un día te lo banean, un día quieren meterlas de manera legal. Y yo creo que es algo malo por parte de Estados Unidos, porque al final, como ellos bien dicen, sí, tienen la mayoría de nodos validadores de Ethereum en su país. Entonces yo lo que considero es que es una oportunidad muy buena para Estados Unidos para crear ese marco legal perfecto para las criptomonedas y poder aprovecharse de ello. Que le metan impuestos, pero que al menos sea legal, ¿de acuerdo? Entonces, veremos cómo evoluciona. Tampoco ha quedado muy claro lo que van a hacer, ¿de acuerdo? No está nada claro. Llevan tiempo tanteando con el tema, pero es que no lo dejan tampoco claro. Así que veremos cómo evoluciona. Pero es que además esta semana hemos tenido también una noticia muy interesante en el ecosistema, de hecho, de Polkadot, ¿de acuerdo? Que hacía tiempo que no hablábamos de Polkadot. Y es que se ha lanzado una colección de NFTs muy esperada, ¿de acuerdo? Se ha lanzado Exosama. Como muchos sabréis, Exosama la llevamos tanteando ya. Y de hecho hicimos un directo por allá por febrero de 2022. Donde estuvimos hablando con Aslan, con Unai y también con Onizuka, ¿de acuerdo? Chicos representantes del equipo de Exosama, que nos explicaban un poquito el proyecto, qué es lo que es Moonsama, etcétera, ¿de acuerdo? Dos de las personas que estaban viendo el directo recibieron una whitelist, ¿de acuerdo? Y luego en junio pudieron premintear su Exosama, ¿de acuerdo? Esas personas, entre medias, recibieron un Gromlin, ¿de acuerdo? Un Gromlin que después recibieron de manera totalmente gratuita. Un segundito, que se ha colgado esto. Vale, perdonad. Vale. Recibieron un Gromlin, ¿de acuerdo? De manera totalmente gratuita. Como sabéis, el mint de Exosama costó $1,000. No era un mint precisamente asequible. Pero es que nos regalaron un Gromlin que tiene actualmente un floor price, si no recuerdo mal, de 2.000 Glimmer. ¿De acuerdo? 2.000 Glimmer. Que actualmente son aproximadamente, diría yo que unos $1.000, ha llegado a estar a $1.500, ¿de acuerdo? Lo cual no es poca cosa, ¿de acuerdo? No es para nada poca cosa. Y la verdad que me alegro mucho para todos aquellos que estuvisteis en el directo y especialmente para aquellos a los que os tocó el whitelist, porque al final, oye, habéis conseguido $1.000 de regalo, ya habéis amortizado 100% el mint, y es que después habéis recibido vuestro Exosama, que actualmente lo tenemos a un floor price de 3,58 Ethereums, lo que en mi barrio se le llaman 4.500 o $600, lo cual, oye, no está nada mal, ¿de acuerdo? Y quien diga que lo contrario, que se aguante. Al final hemos recibido aproximadamente unos $5.000 si vendimos el Gromlin a unos $1.000 y luego tenemos aquí nuestro Exosama aún, tenemos hasta unos $5.500. Le hemos hecho un por 5 a nuestra inversión, por lo cual, oye, bastante interesante. Yo de momento no me he posicionado en venta con Exosama, ¿de acuerdo? Yo me grindé la whitelist de eso. Qué grande. Qué grande. Pues sí, el 2% de un 2% listado, sí, porque al final, chicos, ¿qué es lo que pasa con Exosama?
Exosama tiene una comunidad muy fiel, chicos. Tiene una comunidad muy fiel. Pero es que Exosama es la segunda colección de NFTs de Moonsama. ¿De acuerdo? Y Moonsama es esta colección NFT. La cual, si venimos aquí, el floor price son 7.498 Moonrivers, ¿de acuerdo? 7.498 Moonrivers. Si nosotros vamos a mirar la capitalización, perdonad, el precio de Moonriver, veremos como actualmente son, bueno, $10. O sea, el floor price de Moonsama es actualmente de $74.000, lo cual no es poquita cosa, ¿de acuerdo? Vale, perdonad un segundito que está dando un pequeño fallo la cámara, ¿de acuerdo? Voy a hacer una cosita, ¿de acuerdo? Que parece que... A ver, dame un segundito. Vale, ya estaría. Ahora vuelve a cargar, perdonadme, chicos, que aquí hay problemillas, que estoy con un setup diferente. No puedo estar con el ordenador por un problemilla en la cámara. Pero vaya, en ese aspecto no hay problema, ¿de acuerdo? Luego vamos a seguir con otro temita, ¿de acuerdo? Y es ya para finalizar, ¿de acuerdo? Y es un tema más off topic, ¿de acuerdo? Y es, bueno, que últimamente ha habido bastante revuelo también en redes sociales, ¿de acuerdo? Porque esto ya es totalmente off topic cripto, ¿de acuerdo? Pero es mundo emprendimiento y tal, y es que un CEO en este caso un equipo de esports, ha sido obligado a renunciar su puesto como CEO por salir de fiesta con Andrew Tate, ¿de acuerdo? Para los que no lo sepan, Andrew Tate era un influencer en redes sociales que fue hiper mega perma baneado de todos lados porque tenía un mensaje relativamente, según la gente, misógino, muy católico, tradicionalista, vaya. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que lo han echado al carrer. ¿Y qué pasa? Que ahora, hoy en día, cualquier persona que, tenga algo relacionado con él, pues ya estamos viendo lo que ha pasado. Es un señor que se llama Carlos, que es español, Carlos Rodríguez, Ocelote, que ha tenido que renunciar su puesto. G2 Esports, para los que no estén en el sector de los esports, es uno de los equipos más importantes del mundo, ¿de acuerdo? Y de hecho Carlos es su fundador, su CEO es español, ¿de acuerdo? Y bueno, se ha visto forzado a abandonarlo por salir de fiesta con Andrew Tate, ¿de acuerdo? No sé qué es lo que opináis vosotros del tema, pero ha sido un escándalo bastante grande, ¿de acuerdo? Ha sido un escándalo bastante grande, de hecho. Al final, a la gente no le ha gustado demasiado. A la gente, que pueda tener una opinión más crítica. También es verdad que cuando salió el revuelo de que Carlos estaba saliendo de fiesta con Andrew Tate, petó todo, fue algo espectacular, la verdad, y ha sido una pena porque yo os pongo en una situación, imaginaros hasta qué punto está llegando la sociedad actualmente, ¿de acuerdo? Que te pueden echar de tu propia empresa por el simple hecho de salir de fiesta con alguien, ¿de acuerdo? O sea, puede ser que te guste más o menos Andrew Tate, ¿de acuerdo? Que lo entiendo perfectamente, ¿de acuerdo? Porque no es un tío precisamente family friendly. Además tampoco tiene un pasado especialmente bueno. Pero después, o tampoco te puede gustar Carlos, porque Carlos era un tío muy polémico también. Pero de ahí a tener que hacer que un CEO abandone su propia empresa para cumplir con la sociedad, dice mucho de la sociedad en la que nos estamos metiendo, ¿de acuerdo? Y yo creo que es más allá de los esports, porque os lo he comentado, sé que a vosotros probablemente los esports os den muy igual, al final vosotros estáis en el sector cripto, la mayoría de vosotros, pero esto nos incumbe, ¿de acuerdo? Porque al final nos incumbe como personas que aspiramos a ser emprendedoras, al menos en mi caso, y que, no puede ser que a un emprendedor o a cualquier persona la eches de su propia empresa, de su propia casa,
por el simple hecho de salir de fiesta con alguien. Y es que me gustaría saber un poquito también vuestra opinión, ¿de acuerdo? Me gustaría saber un poquito vuestra opinión de cara a lo que ha pasado, porque yo creo que aquí puede ser que tengamos opiniones dispares con muchos de vosotros, que eso sería totalmente válido. Pero, ya os digo, me gustaría conocer alguna de vuestras opiniones, me gustaría que lo dejarais por el chat, ¿de acuerdo? Y así os voy leyendo. Y nada, lo que os comento, dadme un segundito que voy a beber agua y voy a mirar qué temas nos quedan por hablar. Vale, tenemos un par de temitas que os van a gustar. Bueno, supongo que habréis visto lo que está pasando con los airdrops de ZK Sync, de Arbitrum y de Optimism, ¿de acuerdo? Que Optimism ya hizo un airdrop, pero tiene un porcentaje aún por liberar y la gente está especulando sobre los posibles airdrops. Vamos a meternos en una página, L2Bit, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta es una página, ¿de acuerdo? Que lo que hace es recoger toda la información sobre las capas 2 de Ethereum. En este caso, pues tenemos Arbitrum One, que no tiene token aún, y que se está especulando una barbaridad sobre su posible lanzamiento como token. Luego tenemos Optimism, que ya tiene token, ¿de acuerdo? Tenemos DIDX, Loopring, Metis y ZK Sync, que tampoco tiene token y que se está especulando con que también podría sacar su propio token. ZK Sync es un ZK Rollup y Arbitrum es un Optimistic Rollup, ¿de acuerdo? ¿Sabéis la diferencia entre ellos? Al final son diferencias de base, hacen lo mismo pero de una manera muy diferente. En este caso yo creo que tiene más potencial ZK Sync por la simple tecnología de los rollups. Los ZK rollups me parece mucho mejores que los Optimistic rollups de base en lo que sería arquitectura. Pero sí que es cierto, si bien es cierto que el 51% de la cuota de mercado de las L2 la tiene Arbitrum, así que muy probablemente lo que sería el token de Arbitrum vaya a tener muchísima más rentabilidad de lo que pueda dar el posible token de ZK Sync, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que tener todos clarísimo, que al final puede ser que no tenga tanto tráfico, puede ser que sea mucho mejor, pero al final una cosa está claro y es que la cuota de mercado la tiene Arbitrum, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Actualmente, ¿qué pasa? Que este modelo de negocio lo que están haciendo es, la mayoría de tokens los están lanzando a mercado en manera de airdrop, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es muy interesante porque podemos ganar dinero de manera totalmente gratuita. Es por eso que os recomiendo encarecidamente que entréis en Twitter, vayáis aquí, pongáis Ericonomic, porque es un muy buen amigo que encima hace las cosas muy bien. Y también aquí tenéis una guía completa del airdrop de ZK Sync, ¿de acuerdo? Si vosotros queréis ver también sus otros tutoriales, os recomiendo que vayáis aquí y vayáis from @ericonomic y aquí pongáis airdrop, ¿de acuerdo? Entonces os va a salir todos los tweets que ha tenido Ericonomic acerca de airdrops. Entonces aquí podemos ver lo que hizo sobre Aptos, luego también por aquí tenemos el de Arbitrum y probablemente también aquí también hizo uno sobre Swap en su día, ¿de acuerdo? Entonces es un chico que también hace las cosas muy bien, muy amigo mío y que os lo recomiendo muchísimo, ¿de acuerdo? Os lo recomiendo muchísimo. Entonces, ¿qué más? También tenemos a XRP calentando, ¿de acuerdo? Está calentando, si os fijáis, XRP ha tenido bueno, parece que está teniendo noticias, parece que puede ser que se salga con la suya, ¿de acuerdo? En lo que sería las últimas declaraciones y bueno, todo lo que está pasando con el juicio. Si os fijáis aquí tuvo un pequeño bull, tuvo un rally de un 60%, lo cual en estos niveles, ya que XRP está dentro del top 10 de criptos en capitalización de mercado, digamos que es
un porcentaje bastante significativo, ¿de acuerdo? ¿Se está a tiempo para este airdrop? Nadie lo sabe, como bien ha dicho Tukan. Se está a tiempo probablemente del de Arbitrum, aunque no se haya confirmado. Se está a tiempo al de Optimism, aunque no se haya confirmado. Y se está a tiempo al de ZK Sync, aunque no se haya confirmado. Al final es pura probabilidad. Y los que lo estamos haciendo es más que nada para intentarlo. No, es lo que te decía Tukan. No sabemos si se va a hacer un airdrop de Arbitrum, pero lo que estamos intentando es aumentar las posibilidades de que si lo hay, yo quiero estar dentro. Entonces, el proceso igual te toma $10 y, por ejemplo, en el caso de Optimism, el airdrop fue de aproximadamente $5.000, por lo cual, oye, creo que vale la pena gastar $10 ni que sea en ser elegible, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os comentaba, en este caso ya hemos terminado con el guión que tenía, ¿de acuerdo? Los rincón de Jaws de los lunes van a ser claros, concisos y directos al pie, ¿de acuerdo? También vamos a hacer un formato un tanto diferente. Este ha sido el primero, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero es que también vosotros participéis, ¿de acuerdo? Me hacéis vuestras preguntas y las pueda solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como os comentaba, también estas últimas semanas ha habido un poquito menos de actividad, ¿de acuerdo? Porque, bueno, como muchos sabréis, he estado en Bali. He estado en Bali, pues, bueno, de vacaciones, no os voy a mentir. He estado ahí, evidentemente que he estado también trabajando algo, pero, bueno, he estado de vacaciones y también he conocido gente espectacular. Me gustaría algunos de ellos incluso traerlos al podcast, porque es que, chicos, mira, de hecho, una de las cosas de las que me gusta del nuevo formato y es que cuando vaya a terminar el podcast me gustaría hablaros de algo que me parezca interesante, ¿de acuerdo? En este caso os voy a hablar de la importancia que tiene lo que sería moverse, ¿de acuerdo? La importancia que tiene moverse y no tener vergüenza a la hora de conocer gente, ¿de acuerdo? Que esto de hecho lo estuve hablando el otro día en la comunidad privada de Telegram. Privada que no pagada, es decir, es una comunidad totalmente gratuita, ¿de acuerdo? ¿Qué diría? Al final, chicos, debéis tener en cuenta que todo el mundo que conozcáis puede ser interesante, pero es que, de hecho, cuando estás en un cierto marco mental, debéis tener en cuenta de que podéis llegar a conocer gente impresionante. Podéis llegar a conocer gente impresionante. Y es lo que me ha pasado, de hecho, a mí. En este viaje ha sido un viaje totalmente lúdico. Ha sido un viaje con mis amigos. Y que al final he estado con los que menos he estado ha sido con mis amigos, sino con gente que he conocido allí, ¿de acuerdo? He conocido gente, de hecho, del sector cripto, que de hecho conocía por Twitter. Y por eso, chicos, os diría que una de las cosas más importantes que tenéis que hacer en la vida es abriros a conocer más gente, a conocer el máximo de gente que podáis, porque, no sabéis detrás de qué persona puede haber una vida increíble, una experiencia increíble o unas ideas de puta madre, porque a mí es lo que me ha estado pasando. Ahí la gente habla en balinés, en indonesio y en inglés. O sea, básicamente allí hablábamos en inglés. Hemos hablado todo en inglés. O sea, 4 palabras en indonesio, que de hecho es un idioma relativamente fácil. Pues, pero bueno, tampoco nos íbamos a poner a hablar indonesio. No, la verdad que no. Después también, ha sido una experiencia bastante curiosa. De hecho, no sé si algún día os contaré, pero he tenido una de esas experiencias más raras de mi vida. Pero ya os digo, de hecho, me encontré a un chico que encima era seguidor mío, en Bali, en unas islas, en una situación súper random. Supongo algún día os lo explicaré, no ahora mismo, pero han sido cosas bastante raras, sí, pero... No te preocupes, esto además, de hecho, quiero que quede grabado, porque al final quiero que sea este nuevo tipo de formato, donde pues pueda hablar con vosotros, os interese, y a la gente que bueno, no le interese el tema, se puede salir perfectamente. Luego dividiré el podcast en más
más fragmentos en ese aspecto sin problema. Y nada, es lo que os digo. La verdad que es uno de los consejos más importantes que os podré dar nunca. Y es el hecho de abriros a conocer todo tipo de gente. Porque es que nunca sabes cuándo vas a conocer una persona increíble. Porque es lo que os digo, o sea, la vida te pone delante a gente totalmente increíble. Es que no te das cuenta, es de manera totalmente involuntaria. Es algo abrumador, diría yo incluso, porque al final, no sé, es por eso. Y luego también moveros mucho, conoced gente y sobre todo también, yo diría que una de las cosas más importantes que hay y una de las leyes más absolutas de la naturaleza es el hecho de que tú eres una media de las 5 personas que te rodean. Entonces, si tú te rodeas al lado de gente increíble, también vas a atraer a gente increíble. Si tú intentas ser una persona increíble, también vas a atraer a gente increíble. En ese caso, la ley de la atracción es muy fuerte. O sea, si tú realmente estás dentro de un marco mental donde te gusta no solo emprender y crecer como empresario o como persona que intenta hacerse un hueco en el mercado laboral, si tú intentas crecer como persona, también vas a atraer a gente que está creciendo como persona. Y al final, es lo que pasa, que al final puedes llegar a conocer gente brutal y que al final también te potencien, porque al final si tú estás rodeado de gente que hace cosas, tú no te vas a quedar quieto, porque tú vas a ver cómo el resto está haciendo. Entonces, si el resto está haciendo, ¿tú qué vas a hacer? Pues no vas a hacer el puto bajo, vas a empezar a darte caña, porque si no te vas a quedar atrás. Y a nadie, y esto es una ley, a nadie le gusta quedarse atrás. Entonces, es lo que toca. Y al final el tema de las amistades es algo curioso, ¿de acuerdo? Es algo curioso y de lo que llevo hablando bastante en Twitter. Y es el hecho de que muchas veces, chicos, os pasará, y más si os adentráis en este sector, que por arte de magia y sin quererlo vais a empezar a perder amistades, pero sin quererlo. Y es algo malo, pero que a la vez también es bueno, porque también te abres a conocer a más gente. Y eso es algo que bueno, al final es lo que decía también en el canal de Telegram, que dentro de nuestro mundo somos muy iguales, pero dentro de la sociedad somos muy ovejas negras. Es decir, no todo, realmente somos muy diferentes del resto de las personas que tenemos este tipo de mentalidad, y ya lo hemos visto con todos los revuelos que ha habido con el tema cripto últimamente, y es que no hay por dónde cogerlos, o sea, y muchos scratches, también la gente te mira mal por el tema. Y ya os digo, al final cuando tú conoces a gente que está en el mismo sector también es por algo, y quizás es porque compartes mucho de aquí arriba, y eso puede ser bueno o malo, depende de cómo lo manejes tú en este caso, ¿vale? Así que nada, es lo que os comentaba, pero bueno, lo que sería el viaje brutal, 100% recomendado.